Bien, chicos, buen día. Bueno, buen día, buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacer el tema del adverbio ya, el tema del adverbio. Vamos a empezar desde el principio y vamos a avanzar el adverbio y vamos a hacer sus ejercicios también. Ya, aquí va el tema del adverbio, de lenguaje. ¿Me van a seguir con su libro también? Aquí vamos. Bueno, estos son los temas que tenemos que avanzar, ¿no? Vamos a hacer el adverbio ahorita para su segundo examen. La preposición, adjetivo, todo eso vamos a hacer. Ahí vamos por el adverbio. Bien, el adverbio, tradicionalmente se define el adverbio como una palabra que modifica al verbo. Entonces, modifica al verbo, puesto que lo acompaña antepuesto o pospuesto para indicar tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación, negación o relación. Ya, el plan es de que el adverbio califica o modifica o determina al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Eso quiere decir de que si es adverbio, tiene que sí o sí estar al lado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio, sí o sí. Tiene que estar calificando o modificando a un verbo, en particular a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. ¿Y qué tipos de adverbios hay? Pues como están acá, hay de tiempo, modo, lugar, cantidad, afirmación, negación o relación. De tiempo, mañana, pasado, hoy, después. De modo, bien, mal, regular. De lugar, aquí, allí, allá. Cantidad, mucho, más, poco, demasiado. De afirmación, sí, claro, por supuesto. De negación, no, nunca, jamás. Falta de duda aquí, ¿no? Falta de duda, quizás, acaso. Y hay un solo adverbio de afirmación, no recuerdo ahorita cuál es. Además, ¿no? Además, el adverbio además, de relación. Ahí está. Morfológicamente, la morfología del adverbio. Desde el punto de vista morfológico, pregunta de examen, el adverbio presenta su forma muy el adverbio presenta una forma muy diversa y es considerado una palabra invariable. Ya. En realidad, desde el punto de vista morfológico, el adverbio presenta una forma invariable. Eso tiene que memorizar, es invariable. Eso quiere decir que no cambia, no cambia. O sea que no hay adverbio en femenino, ni en masculino, ni en singular, ni en plural. O sea, no tiene cambios. Como dice ahí, no admite ninguna clase de morfema flexible, ni de género ni de número. O sea, no hay. Ahí están los ejemplos. Allá, lentamente, aquí, bastante. O sea que no hay allá en plural, no hay lentamente en femenino, no hay aquí masculino y así. Son únicos los adverbios, o sea, no cambian. Son esos y son esos. Por ejemplo, si hay el adverbio mucho, pero hay la palabra muchos, muchos ya no es adverbio, muchos es adjetivo, pero mucho es adverbio. Mucha gente camina por la calle. Mucha no es adverbio, es adjetivo. Los adverbios no cambian. Aquí también tenemos a bien, mal, ahora, más. Más, sí o sí, con tilde, adverbio. Sin tilde puede ser conjunción o es conjunción. Bien, mal, ahora, adverbio, sí o sí. Sin embargo, a pesar de que el adverbio es una categoría gramatical invariable, en algunos casos, en el uso consciente, se escucha estas variaciones en el uso consciente. O sea que no debería, ¿no? Pero por los regionalismo, entonces hay un pequeño cambio, pero no debería, pero ya, son adverbios también. Ahí dice, ¿no? Adverbios con sufijo apreciativo diminutivo, prontito, cerquita. O sea, no debería haber prontitos, pronto nomás, cerca. Pero, como dicen acá, por algunas variaciones del lenguaje, estos son adverbios también. Prontito, cerquita, apuradito, arribita, ahorita, despuesito, lejitos. Y otros que son así parecidos. Pero normalmente no debería haber estos cambios. Pero ya por las regionalismos está bien. Otros sufren cambios de acortamiento. Acortamiento o acortado, ¿no? Acortamiento, claro, acortado o a poco, precisamente. No es abreviado, es acortado o apocopado en ciertas posiciones. Por ejemplo, mucho va a cambiar por muy. Cuando va junto un adjetivo u otro adverbio se convierte en muy. Mucho se convierte en muy. O sea que muy es el acortado, el apocopado
de mucho. Por ejemplo, a María le queda muy bonito ese vestido. Es como decir que es mucho bonito, ¿no? Pero no suena bien, entonces muy bonito. Muy es el apócope de mucho. Con el sufijo mente, todas las palabras que terminan en mente, sea cual sea, que terminen en mente, son adverbios. Por ejemplo, bueno, con el sufijo mente significa de manera, pero no todos los adverbios que terminan en mente son de manera, pero la mayoría son de manera. O sea, hay adverbios de modo, ¿no? Los adverbios de modo de afirmación. Los adverbios de modo, la mayoría que termina en mente son adverbios de modo. Si ustedes ven una palabra que termina en mente, posiblemente, afirmativamente, lentamente, es adverbio, sí o sí. Todo lo que termina en mente es adverbio. Pero no todos los que terminan en mente son adverbios de modo, pero la mayoría sí. Por ejemplo, si yo digo afirmativamente, eso es un adverbio de afirmación. No es adverbio de modo, pero es adverbio. Pues como dice aquí, como el sufijo mente, que significa de manera, se han formado muchísimos adverbios, los mismos que están formados por un adjetivo más un sufijo mente. Lenta es adjetivo, mente es el sufijo, entonces lentamente, adverbio. Inciso D. Al igual que el adjetivo, pueden algunos adverbios admitir el grado comparativo, más lejos que, o sea que es una frase, una locución adverbial, más lejos que, o sea, todo eso es un adverbio, más lejos que, menos cerca que, tan pronto como, más arriba que, todo eso es un adverbio. Eso se llama locución adverbial. Más arriba que, tan pronto que, menos cerca que. Superlativo. Estos superlativos lejísimos, cerquísima, incluso algunos terminados en mente. Lejísimos es adjetivo, es un superlativo. Los superlativos son adjetivos. Todo lo que termina en ísimo, ísima o ésimo son adjetivos superlativos. Pero si le ponemos un mente otra vez, se convierte en adverbio. Clarísimamente, malísimamente, se convierten en adverbios. Apócope del adverbio. De mucho, muy. De tanto, tan. De solamente, solo. Son apocopados, acortados. La vi muy poco. Se quedó muy asustado. Estaba tan cansada. Solo quedó una persona. Ahora, esta palabra solo, antes, si llevaba solo tilde en la primera o, solo, tilde, si usa una línea, ¿no? Tilde. Entonces es adverbio. Porque antes, sin tilde era adjetivo. Pero ahora, el adverbio y el adjetivo solo, o sea que la palabra solo, sin tilde, puede ser adjetivo y la palabra solo, sin tilde, puede ser adverbio. Le han quitado la tilde. ¿Y cómo vamos a saber que solo es adjetivo o solo es adverbio? Pues si podemos reemplazarlo por solamente, va a ser adverbio. Por ejemplo aquí, solo quedó una persona. Si decimos solamente quedó una persona y se entiende, es adverbio, es adverbio. Pero si decimos quiero estar solo, eso es un adjetivo y no la puedes reemplazar. Quiero estar solamente, no da, no ve. Entonces eso es un adjetivo. Significado del adverbio. Desde el punto de vista semántico, el adverbio es la palabra que indica, desde el punto de vista semántico, es el que indica lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda y relación. Clasificación semántica del adverbio. ¿Cómo se clasifican los adverbios? Ahí está. Se clasifican calificativos, determinativos. Calificativos de lugar, tiempo, modo, cantidad. Afirmativos, los determinativos son de afirmación, negación, duda y relación. Dos tipos de adverbios. Calificativos, los que nos indican lugar, tiempo, modo y cantidad. Y los determinativos, los que determinan afirmación, negación, duda y relación. El de relación, además. El de duda, quizá, acaso, negación, no, nunca jamás. Afirmación, sí, claro, por supuesto. De cantidad, mucho, demasiado, poco. Modo, bien, mal, más o menos. Tiempo, hoy, mañana, pasado. Lugar, aquí, allí, allá, debajo, encima, arriba. Muy bien.
Aquí están, ¿no? Los adverbios de lugar. Estos son los adverbios calificativos. Los calificativos, lugar, tiempo, modo y cantidad. Los de lugar, ahí está, abajo, acá, adelante, adelante. Nos indica el lugar, ¿no? Adverbios de lugar. Afuera, ahí, alrededor, allí, allá, arriba, aquí, atrás, cerca, dentro, donde, debajo, delante, detrás, encima, fuera y lejos y otros más. De tiempo nos indica el momento, antes, ahora, anoche, ayer, aún, ayer, después, entonces, entre tanto, jamás, hoy, luego, mañana, mientras, no, mientras, nunca, pronto, tarde, temprano, todavía, decían siempre ya. No se olviden que ya es adverbio de tiempo, la palabra ya, en el examen también. Modo, así, asimismo, aprisa, es la manera en la que se hace. Nos está indicando el de modo, nos indica la manera en la que se ha hecho la acción del verbo. Por ejemplo, no es lo mismo decir camina a prisa que camina lento. A prisa, ¿no? La manera que se hace. Y entonces hay así, asimismo, aprisa, bien, como, deprisa, despacio, incluso, inclusive, infraganti, mal, peor, peor, salvo, según, solo y tal. Los que terminan en mente, la mayoría son adverbios de modo, no todos, pero ahí está ágilmente, fácilmente, dulcemente, excesivamente, rápidamente, solamente y tranquilamente. De cantidad, nos da la cantidad. Algo, apenas, bastante, casi, cuanto, además, perdón, de más, demasiado, más, menos, de medio, mucho, suapocopado, muy, nada, tanto, suapocopado, tan, poco, salvo, siquiera, suficiente, y ciertamente, y ciertos acabados en mente. Ahí está. Otros que terminan en mente son adverbios de cantidad, completamente de cantidad, escasamente, parcialmente y totalmente. Entonces, no todos los adverbios que terminan en mente son de modo, pero la mayoría sí. Se van a dar cuenta porque encaja, ¿no? Parcialmente, una cantidad. Totalmente, una cantidad. La palabra, bueno, las palabras salvo y excepto, en unos casos están como adverbio y en otros casos están de preposición, ¿no? En un caso están de adverbio y en otro caso está de preposición. Total, la palabra total es adverbio. Puede aparecer como adverbio, como en el significado de resumen, ¿no? Incluso, por ejemplo, en conclusión, total, lo mejor es dormir, ¿no? Un ejemplo, total, lo mejor es dormir temprano. O también como sustantivo que significa resultado en una suma. El total, pero miren ahí, cuando dice el total de la compra fue fructífera, ese total está con el artículo al principio. Si tiene un artículo al principio, sí o sí es un sustantivo. Eso se llama palabra sustantivada, cuando está al lado de un artículo. Y eso tiene el examen. Palabra sustantivada es cuando está un artículo y la palabra de al lado debería cumplir otra función, pero como está con el artículo, se convierte en palabra sustantivada, se convierte en sustantivo. Los artículos, el, la, los, las, un, uno, al, del. Cualquier palabra que esté al lado de un artículo se convierte en sustantivo. Entonces, total es adverbio, pero si dice el total es sustantivo, ¿no? Entonces, total es adverbio. Y salvo y excepto también. Ahí está salvo. Como adverbio, todos vienen salvo él. Como preposición, cuando está uniendo dos palabras con el significado fuera de, con excepción de, ¿no? Como por ejemplo, todos irán al salón. Salvo, ahí está, no, es una excepción, eso ya es preposición. Salvo aquellos que no llegaron a la hora prevista. Como adjetivo, salvo puede ser adjetivo. Con el significado de ileso, significa que está ileso, ¿no? Salió salvo del ataque, o sea que salió ileso del ataque. Normalmente es adverbio, excepto. Como preposición significa fuera de. Por ejemplo, excepción, por ejemplo, todo va bien excepto esto. Ahí está este excepto como preposición que está diciendo fuera de esto. Todo va bien fuera de esto, digamos, ¿no? Los adverbios de afirmación. Los adverbios determinativos tenemos 4. Los determinativos son 4. De afirmación, negación, duda y relación. Ahí están los adverbios determinativos. Los de afirmación, que nos están afirmando algo. Sí,
con tilde, sí o sí con tilde. Si no tiene la tilde, si no tiene esta tilde, no es adverbio, va a ser conjunción. Y ahí está, sí, cierto, también. Y algunos terminados en mente, otra vez. La mayoría que termina en mente, adverbios de modo, pero no todos. Efectivamente, seguramente, ciertamente. Adverbios de afirmación. De negación nos niega algo, ¿no? Nos va a negar siempre algo. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, no, jamás, nunca, tampoco, todavía. Y bueno, también es algo un poco temporal, eso de tampoco, todavía, ¿no? Pero negación. De duda. ¿Acaso? Quizás, quizás, con z y con tilde, ¿no? Quizá y quizás. Y probablemente, terminado en mente, y posiblemente, adverbios de duda, con mente, posiblemente, probablemente. Y de relación, el único además. Funciones del adverbio. Su función fundamental del adverbio es complemento circunstancial. En ese avance que hemos tenido de sujeto, predicado, o sea, sintagma nominal, sintagma verbal, núcleo de sintagma nominal, núcleo de sintagma verbal, en ese análisis sintáctico tenemos al adverbio que va a cumplir la función de complemento circunstancial, sí o sí. Complemento circunstancial de cantidad, porque el adverbio es de cantidad. Complemento circunstancial de lugar, porque el adverbio es de lugar. Y así va a ser. Estudiamos mucho para el examen. Mucho, adverbio de cantidad, entonces mucho es complemento circunstancial de cantidad. Los adverbios pueden aparecer al inicio de la oración, pero ellos siempre harán parte del sintagma verbal. Los adverbios, como les enseñé, sí o sí está en el sintagma verbal, no puede estar en el sintagma nominal. ¿Por qué? Porque el adverbio califica o determina al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Y tienen que estar sí o sí en el sintagma verbal, o sea, en el predicado. Anoche fuimos a una fiesta. Complemento circunstancial de tiempo. Fui anoche. El adverbio. Desde el punto de vista sintáctico, el adverbio puede modificar a, como les decía, al verbo, al adjetivo o a otro adverbio, ¿no? Ahí está. Puede modificar o determinar. Adjetivo, el verbo, otro adverbio. Al verbo. María habla bien. ¿Cuál es el verbo? Habla. Entonces lo está modificando, porque puede ser María habla mal, pero dice María habla bien. Bien, adverbio de modo. El tren se marcha rápidamente. ¿Cuál es el verbo? Marcha, ¿no? El verbo marchar, o sea, el verbo que se está yendo. El tren se marcha rápidamente. Rápidamente, palabra que termina en mente, adverbio. ¿Qué tipo de adverbio? De modo, ¿no? Rápidamente, adverbio de modo. Juan estudia bastante. ¿Cuál es el verbo? Estudia. Y el adverbio, bastante. Este adverbio está modificando verbo estudiar. Y bastante, adverbio de cantidad. Adjetivos, adverbios que modifican un adjetivo. Ya en el primero modificaba el verbo. En el segundo aquí, adverbios que modifican el adjetivo. La casa es muy grande. Grande es el adjetivo, ¿no? Grande es el adjetivo. Y el adverbio que lo está modificando es muy. Ese muy está modificando a grande. Porque no es lo mismo decir la casa es grande que decir la casa es muy grande. Muy, adverbio de cantidad. Son animales terriblemente feroces. El adjetivo, feroces. Y el adjetivo, terriblemente. Terriblemente va a ser el adverbio que califica al adjetivo. Terriblemente, adverbio de modo. Él es bastante torpe. El adjetivo es torpe. Bastante, adverbio de cantidad. Está modificando a torpe, al adjetivo torpe, porque no es lo mismo decir él es poco torpe, él es bastante torpe. Adverbio. Un adverbio que modifique a otro adverbio. Un adverbio que modifique a otro adverbio. Pedro lee bastante rápido. El adverbio rápido. Ahora decimos bastante rápido, o sea que muy rápido, ¿no? Entonces un adverbio que califica a otro adverbio. Los dos son adverbios, bastante y rápido.
Pedro vive muy lejos. Podríamos decir Pedro vive lejos. El adverbio de lugar, lejos. Pero ahora decimos muy lejos. Muy es el adverbio que está modificando a lejos. Lo hizo bastante bien. El adverbio bien. Podemos decir lo hizo bien, pero decir bastante bien quiere decir que mucho bien, ¿no? Entonces, un adverbio se modifica a otro adverbio. Los adverbios modifican al verbo, dice, ¿no? Entonces, ¿es invariable? Sí, ya dijimos que es la invariable, no cambia, con pequeñas excepciones del regionalismo, ¿no? Y da información sobre las acciones que modifica. Nos dice, por ejemplo, cuándo sucedió. Por ejemplo, ayer, anoche, pronta mañana. Adverbios de tiempo. Nos dice también el adverbio dónde se hizo la acción, se hace la acción. Adverbios de lugar. Aquí, allí, cerca, lejos. Nos dice la manera, cómo se hizo la acción. Bien, mal, rápidamente. Adverbios de modo. La frecuencia de la acción. O sea, la cantidad, ¿no? Siempre, nunca, poco, mucho, ¿no? Siempre, poco, nunca, mucho. Adverbio de negación, nunca, poco, cantidad, siempre, afirmación. Ahí nos da la frecuencia de la acción. Los adverbios sí y no anteceden siempre al verbo, dice, ¿no? Anteceden siempre al verbo. O sea, que están antes del verbo. Paula sí lo sabía. Antes del verbo sabía. No esperó a que se lo repitieran. No, el adverbio que está antes del verbo, espera. Los adverbios de negación nunca jamás tampoco se posponen al verbo. O sea, que están después del verbo. No volveré, nunca. No volveré, jamás. Usos del verbo. Los adverbios tienen la función de complemento circunstancial. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Complemento circunstancial en la oración. Ayer estuve en casa de mi prima. Ayer, complemento circunstancial de tiempo. En la oración pueden aparecer uno o varios adverbios, pueden aparecer. Iremos mañana muy temprano al cine. Mañana muy temprano, los tres son adverbios. ¿O sea que en una oración pueden aparecer dos o tres adverbios? Sí, sí pueden. Uso del adverbio. La palabra dónde, cuándo, cuánto, cómo tienen doble función. Como pronombres relativo, ¿sí? Como pronombres relativos, cuando nos habla de una persona. Y como adverbio, cuando nos habla una relación. Por ejemplo, vive en la casa donde nací. Viven en la casa donde nací. Eso es de pronombres relativos. Nos referencia a la persona que está hablando. No me gustó la forma como me lo dijo. No hace referencia a una persona a la que estaba hablando. Como adverbio, hazlo como te digo. Hazlo como te digo. Y la calle donde nací. Que nos está indicando el lugar donde nací. O la manera como te digo. La manera como, ¿no? Las palabras todo, poco, muy, bastante, nada, algo pueden aparecer como adjetivos, sí. Como pronombres, sí. Y como adverbios también. Depende, ¿no? Por ejemplo, como adjetivo, acompañando a un sustantivo. Si es adjetivo, tiene que estar al lado de un sustantivo. Tengo poco dinero. Poco está calificando dinero a un sustantivo. Entonces, adjetivo. Pero cuando, aquí como pronombre, cuando sustituye al nombre. Se sustituye al nombre, se sustituye al nombre, es pronombre. Esta palabra, por ejemplo, dice, me conformo con poco. Este poco, pronombre. Como adverbios, se modifican al verbo, justamente por eso. Para que sea adverbio, tiene que estar al lado de un verbo, adjetivo u otro adverbio. Eres poco hablador, poco, adverbio de cantidad, poco hablador, ¿no? Vamos por el siguiente. Son grupos de palabras que forman estructuras rígidas, es decir, no aceptan modificadores al interior de ellos. O sea, no hay ni femenino ni masculino, pero a excepción de esos regionalismos que hemos visto hace poco. Estas locuciones funcionan como un adverbio porque hacen lo mismo que uno.
el mismo oficio que este, ¿no? Entonces, estamos entrando a lo que son las locuciones adverbiales. Una locución adverbial es una frase que hace la función de adverbio. Y normalmente está conformada por una preposición, sustantivo, adjetivo o adverbio. Ejemplos. Tenemos locuciones adverbiales de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y de duda. Son también consideradas locuciones adverbiales por consiguiente, locución adverbial, por consecuencia, en consecuencia, por lo tanto y por tanto. Toda esa frase, por tanto, por lo tanto, locución adverbial. Identifica las locuciones adverbiales y clasifícalas, dice, ¿no? Llueve a menudo en el norte. A menudo es nuestro adverbio y es de tiempo. Toda esa frase, a menudo, locución adverbial. A la derecha. Está a la derecha del puente. A la derecha. Toda esa frase, adverbio de lugar. Había 5 como mínimo. ¿Cuál va a ser nuestra locución adverbial? Como mínimo. Locución adverbial de cantidad. A lo mejor vienen todos. Nuestra locución adverbial va a ser a lo mejor. Adverbio de duda, ¿no? A lo mejor vienen, ¿no? De duda. Desde luego que lloró. Desde luego que lloró. Desde luego. ¿No? Afirmación. Está afirmando que sí o sí lloró. Por ejemplo, se le perdió su mochila. Desde luego que lloró. O sea, está afirmando que lloró. De ninguna manera lo veré. De ninguna manera lo veré. De ninguna manera. Va a ser el adverbio de negación. Es una locución adverbial. La locución adverbial de negación. Entonces, normalmente una locución adverbial está con una preposición. La preposición de ninguna manera, ¿ah? La preposición desde luego. La locución a lo mejor. Pero también puede estar sin preposición, como por ejemplo como mínimo. Pero la mayoría a la derecha, preposición a menudo, la preposición a. Normalmente están con una preposición, ¿no? Y deben cumplir una de las funciones de los adverbios para hacer locución adverbial. Identifica las locuciones adverbiales. A las buenas soy muy dócil. ¿Cuál será la locución adverbial? A las buenas. Y es de modo. Cené a última hora. La locución adverbial a última hora. Y es de tiempo. Está al final de la calle. La locución adverbial va a ser al final. Y va a ser un adverbio de lugar. Al final. Con todo eso no contaba. ¿Cuál va a ser nuestra locución adverbial? Con todo. Eso va a ser de cantidad. Con todo. Locución adverbial, una frase que hace la función de adverbio. Lo llamé al instante de llegar. Al instante, adverbio de tiempo. De tiempo. Bien, seguimos. Rematé a portería a ciegas. Nuestra locución adverbial, a ciegas. Y es de modo. Muy bien. Seguimos. Indica los adverbios de las siguientes oraciones. Aquí sembramos las coles y las zanahorias. ¿Cuál va a ser el adverbio? Aquí. Alicia vendrá mañana al colegio. ¿Cuál va a ser el adverbio? ¿Cuál? Mañana. Adverbio de tiempo. Mañana. Aquí, adverbio de lugar. Los bomberos estaban bastante cerca del incendio. El adverbio es bastante cerca. Los dos son adverbios, ¿no? Los dos bastante cerca. Adverbio de cantidad, bastante y cerca de lugar. No quiero que vengas hoy. Hoy es el adverbio. Adverbio de tiempo. Pero también el adverbio de negación es no. También. También me gustaría que me regalaras un ramo de flores. También es el adverbio de afirmación. La farmacéutica no se encuentra bien. Nuestro adverbio es bien. Adverbio de modo. Pero también podría haber sido no. Adverbio de negación.
Los alumnos se quedaron fuera de clases. Fuera va a ser nuestro adverbio de lugar, fuera. Detrás de los vasos está la cubitera. La cubitera. Nuestro adverbio va a ser detrás. Nos indica un lugar. Bien. Ya vamos a seguir. Indica los adverbios en las siguientes oraciones. Mi vecina se acostó tarde y por eso tiene mucho sueño. Nuestro adverbio va a ser tarde y mucho. Tarde, adverbio de tiempo, mucho, adverbio de cantidad. Adrián siempre habla en clases. Nuestro adverbio es siempre. Adverbio de cantidad. Me acercaré rápidamente a la casa de Esther. Lindo, ¿no? Me acercaré rápidamente a la casa de Esther. ¿Cuál es el adverbio? El que termina con la palabra mente. Rápidamente. Adverbio de modo. Enseguida terminaré los deberes. ¿Cuál va a ser nuestro adverbio? Enseguida. Adverbio de tiempo. Quizá mi hermano llegue a Barcelona el jueves. Nuestro adverbio es quizá. Adverbio de duda. Ese vaso está casi vacío. Nuestro adverbio va a ser casi. Adverbio de cantidad. Sergio entró en la escuela completamente mojado. Nuestro adverbio, ¿cuál va a ser? Completamente. Terminado en mente. Irene sacó menos puntuación que en la prueba anterior. ¿Cuál va a ser nuestro adverbio? Menos, ¿no? Menos. Nuestro adverbio. Muy bien. Seguimos. De las siguientes oraciones, identifica los adverbios. Andrés luchó fuerte y durante por su salud. ¿Cuál va a ser nuestro adverbio? Duramente. Adverbio de modo. Quizá lea las instrucciones de la prueba. ¿Cuál es nuestro adverbio de duda? Quizás. Eso que dices también es cierto. ¿Cuál es nuestro adverbio? Cierto, de afirmación. Jamás me subiré en un avión. Nuestro adverbio de negación, jamás. Mi abuelo trabajó demasiado en la vida. ¿Cuál es nuestro adverbio? Demasiado. Adverbio de cantidad. En las siguientes oraciones identifica los adverbios. Apenas la vi ahí, la se conoce. ¿Cuál es el adverbio? Apenas y ahí, de modo y de lugar, ¿no? Apenas, de modo, ahí, de lugar. Lo cierto fue que te olvidé. La verdad que sí. Nuestro adverbio es cierto, de afirmación, ¿no? Te dejaré de herencia muchas casas. Nuestro adverbio es muchas. No puede ser. Bueno, aunque es, bueno, es adjetivo, ¿no? ¿Sabes de tus adjetivos? Aquí hay un error. Muchas es adjetivo, pero de que está haciendo va a ser como sobra de cantidad, pero ya, está bien, dejamos eso así. Nunca iremos al cine. El adverbio es nunca y es de negación. Es de negación. Aquí encima de la mesa lo colocas. El adverbio de lugar es aquí, encima. Tal vez algún día sepa la verdad. El adverbio de duda, bueno, no adverbio, sino locución adverbial, tal vez. Locución adverbial, que es como adverbio de duda. Y en las siguientes oraciones identifique el adverbio de modo. El espectáculo estuvo bien. El adverbio de modo, bien. La prueba salió mal. El adverbio de modo, mal. Estas conversaciones siempre terminan así. El adverbio de modo, así. Alberto conoció apenas a su abuelo. El adverbio de modo, apenas. Muy bien. En las siguientes oraciones identifique el adverbio de lugar. Aquí hace mucha calor. Aquí. Lo encontré ahí, tirado. El adverbio de lugar, ahí. María, ven para acá. Inmediatamente. El adverbio de lugar, acá. Inmediatamente es adverbio, pero no es de lugar. Me oculté debajo de la mesa.
El adverbio de lugar, bajo. Este parque está lejos de nuestra casa. El adverbio de lugar, lejos. Detrás de la tienda hay un depósito. El adverbio de lugar, detrás. Vamos a ponerlo atrás de todo. El adverbio de lugar, atrás. Me quedé allí, esperando, pero nunca llegó. El adverbio de lugar, allí. Muy bien. Seguimos. Adverbios de tiempo. Hoy iremos a la playa todo el día. El adverbio de tiempo, hoy. Lo vimos anteayer, se lo veía preocupado. El adverbio de tiempo, anteayer. Hazlo ahora, porque luego se te olvida. El adverbio de tiempo, ahora. Después no digas, no te avisé. El adverbio de tiempo, después. Me gusta llegar temprano a las citas. El adverbio de tiempo, temprano. Siempre logra lo que se propone. El adverbio de tiempo, siempre. No me has preguntado jamás si estaba de acuerdo. El adverbio de tiempo, jamás, aunque también puede ser de negación, pero sí también es de tiempo. Mientras viva, lucharé por mis ideas. El adverbio de tiempo, mientras. Ya ahí vamos a quedar. Entonces, espero que les haya servido. Repásenlo y vamos a hacer más videos. Nos vemos.